Mientras buscaba respuestas, el mundo me observaba en silencio. No buscaba gloria, no buscaba poder, solamente la verdad detrás de la corrupción. Las ruinas antiguas no estaban muertas, susurraban. Los símbolos olvidados seguían respirando bajo la tierra y cada paso que daba sentía que algo me seguía, hasta que lo encontré. Un círculo, no era una piedra. No era construcción, era un lenguaje más antiguo que el reino mismo. Las runas reaccionaron como si me hubiera estado esperando, como si siempre hubieran sabido que yo llegaría, y entonces, sin pensarlo, sin comprender lo que estaba tocando, lo activé. Un silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir por un segundo. Después, la tierra comenzó a temblar, el aire se rompió y el cielo pareció doblarse sobre sí mismo. Las runas ardieron como fuego vivo, como si algo despertara desde lo más profundo del mundo. No era magia, no era alquimia, era algo anterior a todo, algo que no debía ser descubierto, y en ese instante entendí mi error. Había cruzado un límite y ya no había vuelta atrás. Y ahora sí, forastero, respira profundo, ponte cómodo, porque lo que acabas de escuchar no fue el final de una historia, fue el inicio de algo mucho más grande. Recuerdo el portal, recuerdo la luz y después nada. Cuando abrí los ojos, Lubeni había desaparecido. No había castillos, no había inquisidores, no había aldeas, no había corrupción, solo silencio, ruinas y una extraña sensación de que algo terrible había ocurrido en este lugar. Me puse de pie lentamente, me acuerdo, aún temblaba por el viaje. Frente a mí encontré una extraña estructura de hierro. Parecía una carreta, pero no tenía caballos, ni correas, ni nada que pudiera moverla. Era como si hubiese sido creada mediante una magia que jamás había visto. La investigué esperando encontrar respuestas. Y no encontré respuestas, solamente unas vendas y un extraño garrote de madera. No era una espada, no era una maza, ni siquiera parecía un arma digna de un soldado. Pero era todo lo que tenía y tendría que bastar. Entonces escuché un ruido, un movimiento. Alguien estaba ahí, o algo. La criatura se incorporó lentamente junto a la carreta de hierro. Su carne estaba podrida, sus ojos vacíos, sus movimientos eran antinaturales. Parecía un cadáver, pero caminaba. Los antiguos libros de Lubenia hablaban de demonios, de bestias, de monstruos nacidos de la corrupción, pero jamás mencionaron algo como aquello. No tuve elección, empuñé el garrote y ataqué. La criatura cayó al suelo por la sensación, pero la sensación permaneció. Si aquello existía, ¿qué otras cosas podían habitar en este mundo? Pronto comprendí que sobrevivir sería más importante que encontrar respuestas. Necesitaba refugio, necesitaba comida, necesitaba herramientas. Los restos de una antigua vivienda se alzaba cerca del lugar donde desperté. Las paredes estaban destruidas, el techo había desaparecido, pero aún quedaba algo en pie, y decidí convertir aquellas ruinas en mi hogar. Comencé a recorrer los alrededores, corté árboles, arranqué hierba, recolecté piedras, bayas, ramas, todo aquello que me resultara familiar. Porque sin importar el mundo, la supervivencia siempre comienza igual. Poco a poco fui reconstruyendo el lugar, levantando cercas improvisadas, reforzando las estructuras, preparando un refugio donde pudiera descansar cuando llegara la oscuridad.
Con madera y piedras fabriqué nuevas herramientas, un hacha, un pico, objetos simples, objetos conocidos, las únicas cosas en aquel mundo que todavía parecían tener sentido, pero mientras trabajaba no podía evitar observar el horizonte. Todo parecía extraño, todo era completamente diferente, como si estuviera caminando sobre los restos de una civilización desaparecida. Encontré objetos que jamás había visto, piezas de metal trabajadas con una precisión imposible, extraños cables, herramientas completamente desconocidas, artefactos cuya función no lograba comprender. ¿Quién habría construido todo aquello y qué había sido capaz de destruirlo? Entonces ocurrió. Un estruendo atravesó el cielo, un rugido gigantesco, más fuerte que cualquier catapulta, más fuerte que cualquier tormenta. Levanté la vista y lo vi. Una enorme criatura de metal cruzó las nubes. No no batía alas, no utilizaba magia visible y aún así volaba. Pero por un instante creí estar viendo algún tipo de dragón mecánico, pero algo iba mal. La criatura descendía, perdía altura y momentos después desapareció tras el bosque, seguida por una explosión. El suelo tembló, el silencio regresó. Me quedé inmóvil, intentando comprender lo que acababa de ver, pero solo encontré una respuesta. Tenía que ir a averiguarlo. Si existían respuestas en este mundo, quizás se encontraban ahí. Así que emprendí el camino. Mientras avanzaba, encontré más de esas criaturas, cadáveres que caminaban, seres consumidos por alguna enfermedad o maldición desconocida. Y aunque logré derrotarlos, cada encuentro me dejaba más preguntas. Finalmente llegué al lugar de la caída y lo que encontré superó completamente cualquier cosa que hubiera imaginado. No era una criatura, no era un dragón, no era un artefacto de guerra. Era algo completamente distinto, una gigantesca estructura de metal destruida, partida en pedazos, desparramada por todo el terreno. Alrededor encontré extraños cofres y recipientes, objetos personales, equipaje, restos de quienes alguna vez estuvieron ahí. Busqué entre ellos esperando encontrar respuestas, pero encontré algo mucho mejor: suministros, materiales, herramientas y conocimientos sobre este nuevo mundo. Mientras investigaba, escuché un silencio a mis espaldas. Giré de inmediato, preparado para enfrentar a otra criatura, pero no era un monstruo, era un animal, pequeño, curioso y sorprendentemente amigable. Me observó sin miedo, moviendo la cola. Nunca había visto algo igual. Se parecía a un lobo, pero no era un lobo. No tenía su mirada salvaje, no tenía su agresividad. Parecía buscar compañía. Y por alguna razón decidió seguirme. Quizás en este mundo desconocido ambos estábamos completamente solos. Quizá ambos buscábamos sobrevivir. Así que permití que caminara a mi lado. Juntos continuamos explorando los restos del accidente. Y fue entonces cuando la encontré, oculta entre los escombros, una extraña arma, fabricada completamente de metal, sin hoja, sin cuerda, sin filo. No comprendía cómo funcionaba. No parecía una espada, no parecía una ballesta, y sin embargo intuía que había sido creada para matar. La observé con atención, intentando descubrir su propósito, hasta que accidentalmente activé su mecanismo.
Un estruendo sacudió el aire, un relámpago salió despedido desde el arma y el impacto destrozó todo frente a mí. Retrocedí varios pasos, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Por los antiguos dioses, ¿qué clase de poder era este? Si un arma así existía, entonces este mundo era mucho más peligroso de lo que imaginaba y también mucho más avanzado. Apreté el arma entre mis manos, observé el horizonte y comprendí algo. No había llegado a una tierra cualquiera, había llegado a un mundo muerto, un mundo lleno completamente de secretos, y apenas acababa de dar mi primer paso dentro de él. Y así fue como entendí algo. Este mundo no era lo que parece. Un solo disparo fue suficiente para revelar que debajo de estas ruinas, bajo este silencio muerto, se esconden secretos que jamás debieron ser descubiertos. Y esto apenas fue el primer paso, porque entre más avanzo, más claro se vuelve que no estoy solo. Algo me sigue observando, algo me sigue esperando, algo que me siguió desde Luvenia, y en algún lugar de este mundo la historia apenas está comenzando a escribirse. Así que dime, forastero, ¿de verdad crees que esto termina aquí? Si quieres seguir este viaje, ya sabes dónde encontrarme. En la descripción están todos los enlaces a mis mundos: Leyendas de Luvenia, El Comerciante de Luvenia y los nuevos mundos que están por abrirse. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te atrapó, dale like y suscríbete, porque esto apenas está comenzando. Yo soy Kael y nos vemos junto a la fogata.